Antes de iniciar la lección de Ven Sígueme del día de hoy, quiero ofrecer un caluroso homenaje a todas nuestras hermanas que nos acompañan en esta clase y a todas las mujeres del mundo. De parte de su amigo y servidor Walter Posada, un feliz Día de la Madre y un compromiso. Espero que todos los hermanos, los hombres, los varones que estamos viendo esta lección el día de hoy, podamos servir, consentir y amar a todas las mujeres de nuestra vida el día de hoy. Feliz día, mis amadas hermanas. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a la lección de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón, y hoy veremos unos capítulos interesantes. Podríamos llamar esta clase el Libro de Números. Nos detendremos sobre todo en los capítulos 11 al 14 del Libro de Números y del 20 al 24. Esta lección será estudiada por todos nosotros en nuestros edificios, en nuestras capillas y en nuestros hogares del día 9 al 15 de mayo. La lección en el manual se llama No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis. Vamos a ver a qué se refiere esto y vamos a aprenderlo el día de hoy. Me gustaría empezar recordándoles que al final de esta lección también pueden ver el Ven Sígueme Express con Liz Posada, donde van a aprender un poco más resumida la doctrina, pero se van a divertir mucho y van a aprender muchas cosas. Quiero recordarles también a todos nuestros amigos del Perú que pronto estaremos visitándoles. Del día 10 al 21 de junio estaremos en las tierras peruanas con todos nuestros amigos santos de los últimos días, recorriendo la ciudad de Lima, la ciudad de Cusco, la ciudad de Arequipa, y bueno, conociendo a muchos de ustedes, compartiendo charlas y visitando algunos lugares arqueológicos de esta nación. Me gustaría empezar esta lección para todos ustedes con una pregunta, y si es posible, contesten esa pregunta aquí abajo, en los comentarios de nuestra clase, para que todos seamos edificados juntamente. Y la pregunta es la siguiente: ¿en qué momento han mirado al Señor y han sentido sus bendiciones? ¿En qué momento han mirado al Señor y han sido bendecidos? Porque hoy hablaremos de varios temas, pero uno en particular, cómo Moisés hizo una serpiente de bronce y el pueblo tenía que mirar a esa serpiente, y al mirar a esa serpiente podría ser sano. ¿Cuándo les ha pasado a ustedes que han mirado al Señor y han recibido una bendición? Vamos a ir hablándolo durante la clase y espero que ustedes puedan contestar y colocar sus impresiones aquí para que todos nos edifiquemos de todos. Y antes de comenzar, me gustaría, aunque vamos a hacer particular mención del capítulo 11 al 14 y del 20 al 24, vamos a hacer mención de algunas otras cosas. Pero entremos en contexto. Tenemos el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico. Ahora llegamos al libro de Números. 40 años en el desierto realmente incluyen todo el periodo de este libro, de las cosas que vamos a aprender y de las cosas que vamos a escuchar. Y luego vamos a tener el libro de Deuteronomios, que es una repetición de la ley, ¿no? Como lo sabemos. Números es un libro que cuenta a Israel. Al principio del libro, el Señor da una instrucción: Israel debe ser contado. Y justamente hacia el final del libro de Números encontramos exactamente lo mismo: Israel debe ser contado. Ahora, esto sucede todo antes que ellos vuelvan a escuchar la ley del Señor y las enseñanzas finales de Moisés que se encuentran en Deuteronomios. Así que podríamos decir en esta parte de la lección, podríamos identificar los libros del Antiguo Testamento o del Pentateuco o de la ley de Moisés como Génesis, el inicio; Éxodo, la salida de Israel de Egipto; Levítico, el tabernáculo y su construcción; Números, como se llamaba realmente en hebreo, en el desierto. Así se llamaba el libro, o se llama el libro en hebreo, en el desierto. Números es el momento en que el pueblo está en el desierto. Y luego pues viene Deuteronomios, que es la repetición de la ley.
Aunque, como les dije, nos vamos a detener más en los capítulos 11 al 14 y del 20 al 24, veamos algunas pequeñas cositas que tal vez sean interesantes estudiarlas y que ustedes en su hogar también puedan aprender mucho de ellos. En el capítulo 2 de Números se establece el orden del campamento de Israel. Y entonces, como vemos aquí en pizarra, podemos ver todo el campamento de Israel, ubicado este, oeste, norte y sur. Pero podemos ver una particularidad, cómo el tabernáculo es el centro de todo el campamento de Israel. Nosotros podríamos analizar y hacer una semejanza, una figura, una sombra de esto a la actualidad. Hoy día, el templo también es el centro de nuestra adoración cristiana, de nuestra adoración santo de los últimos días. Jesucristo mismo es el centro del evangelio. Y hemos escuchado al presidente Nelson, el profeta de nuestra iglesia, decir que se necesita un evangelio centrado en el hogar, centrado en la familia. Así que, como vemos, mis amados hermanos y hermanas, nosotros debemos siempre tener un centro para todas las cosas. En el antiguo Israel fue el tabernáculo. En el Israel moderno es el templo del Señor, que nos lleva a toda la adoración y a todo lo que necesitamos aprender de Él. Pero el centro de nuestras vidas y de nuestra espiritualidad, el centro de nuestra religión, de nuestra creencia, es el Salvador Jesucristo. Y el centro donde debemos aplicar todas estas cosas, aprenderlas y desarrollarlas, es nuestro propio hogar, nuestra propia familia. Jesucristo debe estar en el centro de todo, en el centro del campamento de Israel moderno, de nosotros como Israel moderno. Jesucristo está en el centro de sus templos, como el templo es el centro de nuestra adoración. Y Jesucristo es el centro del evangelio. Y además, Él es el centro de nuestros hogares, de nuestras familias. No a un lado, no al margen, no atrás, no en un lugar que nadie lo vea, no, en el centro. Eso me parece muy, muy interesante. Ahora, si pudiéramos ver el campamento de Israel, y podemos imaginarlo con estas imágenes, podemos ver que el campamento de Israel fue estructurado para que las tribus fueran alrededor de él en un orden perfecto, en un orden organizado, valga la redundancia, pero que tenía mucho sentido. Vamos a ver esto. Aquí está el campamento de Israel. Hacia el este, entonces, está presidiendo la tribu de Judá, acompañada, según las escrituras, de Isaacar y Zabulón. Eso lo encontramos ahí en los versículos de 2 al 8 del capítulo 2 de Números. Luego encontramos al oeste, o sea, en la parte contraria, encontramos a Efraín. Qué interesante. Viene Efraín acompañado de la tribu de Manasés y de la tribu de Benjamín. Cuando vemos esta similitud, decimos, bueno, Judá va adelante, Israel va atrás. Quisiera hacer esta semejanza y tal vez ustedes estén de acuerdo con ella. En el Israel antiguo, Judá era la cabeza, era el que llevaba todas las tribus adelante, era el que dirigía la obra del recogimiento, la obra del orden de Israel. Ahora, en estos tiempos, al último tiempo, que es como lo que hace Efraín, está al lado de atrás del campamento, en el último. Ahora, en los últimos tiempos, Efraín es el que dirige la obra de recogimiento junto a Manasés, y a ellos los acompaña Benjamín. Qué hermosa comparación si la vemos, porque entonces vemos que, según la escritura, el versículo 2 creo, Judá va adelante por donde sale el sol, y Efraín por donde cae el sol, por donde se oculta el sol. O sea, al término del día, al término del tiempo. De la misma manera, ahora que estamos en los últimos tiempos, Efraín junto a Manasés dirigen la obra del recogimiento de Israel para todas las tribus de Israel. Al norte encontramos la tribu de Dan, acompañada de la tribu de Neftalí y de la tribu de Aser. Y al sur encontramos a Rubén, a Simeón y a Gad. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿y dónde está la tribu de Leví? Bueno, la tribu de Leví está alrededor del tabernáculo. Si uno hace esta cuenta, cada lado o cada punto cardinal del tabernáculo tenía 3 tribus, al este, al oeste, al norte y al sur. 3 tribus rodeando el campamento. Pero
rodeando el tabernáculo como tal para servir en la obra del templo estaba Leví. Si uno hace la cuenta, son 13 tribus, no solo 12, siempre hablamos de las 12 tribus de Israel. Aquí estarían numeradas 13 tribus, pero más adelante en otra clase vamos a hablar un poco más acerca de este tema. Muy bien, en el capítulo 4 de Números también podríamos resaltar algo que aparece en el versículo 4 al 6, que son las instrucciones de cómo mover el tabernáculo. Y me gustaría a mí leer esos versículos del 4 al 6 del capítulo 4 de Números. Este será el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión con respecto a los objetos más sagrados. Cuando haya que mudar el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Qué interesante es esto, mis amados hermanos. Lo más sagrado de todo el tabernáculo de Israel era el arca del pacto. Y se dice entonces que antes de desarmar todo el tabernáculo, se quitaba el velo que cubría la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, y con ese velo se cubría el arca del pacto, que era lo más sagrado. También se dice que después se le colocaba una piel de tejón para protegerlo, para aún proteger más el arca, que no se fuera a mojar, que no se fuera a rayar, que no le fuera a pasar nada. Y luego un velo o un manto azul, que seguramente representaba el cielo, la santidad del mismo firmamento. Y ahí se le colocaban las varas. Esta parte me llama la atención porque podríamos recordar o analizar un poquito algo acerca de la modestia. Cómo lo más sagrado es lo que más se cubre. Y aún en el cuerpo humano, lo más sagrado es lo que más se cubre. Y eso nos trae a todos nosotros una semejanza de lo que debe ser la modestia en nuestro vestir, a todos los santos de Israel, tanto hombres como mujeres. El arca del pacto, que era lo más sagrado, iba más cubierto. De la misma manera podríamos decir en nuestro cuerpo qué es lo más sagrado y por qué no se debe descubrir. Eso nos enseña algo acerca de la modestia al vestir y también algo acerca de la castidad en hombres y mujeres. Ahora pasemos al capítulo 9 y veamos algo interesante. El Señor manda nuevamente a celebrar la Pascua. Ha pasado un tiempo desde que se celebró la Pascua con la muerte de los primogénitos y ahora el Señor manda que se celebre nuevamente la Pascua. Y manda que se celebre para que ellos recuerden el convenio que tienen con el Señor. Recordar, mis amados hermanos y hermanas, es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo. Es una de las cosas que Él hace más frecuentemente con los hijos de Dios, si se lo permiten, de acuerdo a su dignidad y a su disposición. Para nosotros, los hijos de Dios, es importante no olvidar. No olvidar nos ayuda a estar conectados con el cielo y recordar cuál es nuestra identidad. Es tan así que en el antiguo Israel, como ya lo habíamos visto, la Pascua se celebra cada año y aún se hace así hoy día en el pueblo de Israel. Pero nosotros, los santos de los últimos días, recibimos una comisión especial con la restauración del Evangelio de Jesucristo. Y es que nosotros debemos recordar permanentemente a Cristo. Y entonces nosotros tomamos la Santa Cena cada semana para recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Qué condescendiente, qué amoroso, qué misericordioso es nuestro Padre Celestial con todos nosotros. A nosotros nos permite recordar y renovar los convenios mediante la Santa Cena. No solo los convenios bautismales, porque podríamos decir, renovamos con la Santa Cena los convenios del bautismo. Y claro que lo hacemos, pero la Santa Cena renueva todos los convenios que hemos hecho con Dios. De hecho, su función principal es recordarnos nuestro convenio personal y colectivo con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Recordar es importantísimo. Recordar la Pascua, recordar cuántas cosas maravillosas ha hecho nuestro Dios por cada uno de nosotros. Bien dijo el presidente Thomas S. Monson que la gratitud
era la memoria del corazón. Entre más recordamos, menos deseos tenemos de criticar, de quejarnos y de murmurar. El recordar nos ayuda a mantener la gratitud viva en nuestro corazón. Y el Señor nos permite a nosotros recordar su Pascua, su muerte, su vida y su resurrección aún cada semana. ¡Qué bendición es eso! Ahora, hablemos de otro aspecto que se encuentra en el capítulo 9. Y nos dice que en el capítulo 9, una nube los cubría de día y de noche les daba fuego. Esto para cubrirlos del sol, para cubrirlos de la inclemencia del tiempo. Estamos en un desierto, mis amados hermanos. Realmente el calor debería ser bastante poderoso. Y en la noche la oscuridad también debería ser abrumadora. Así que ahí tenemos una nube que cubre al campamento de día y que le da luz en la noche. Pienso yo que aquí hay una similitud de cosas o una semejanza de cosas de lo que Dios hace con nosotros. Esa nube literalmente representa al mismo Salvador Jesucristo. De día nos cubre y en la oscuridad nos da luz. En nuestras dificultades nos protege y en la duda, en la inquietud, nos alumbra el camino para que podamos ver. Qué similitudes y qué sombras, qué semejanzas tan importantes con el Salvador Jesucristo. Tenía el pueblo de Israel, todo el campamento era cubierto por la nube que representaba al Salvador y que le daba protección de lo alto. Y también en la noche recibía su luz, como nosotros podemos recibir la luz de Cristo. Ahora pensemos en esto. Si nosotros estamos en la oscuridad, ¿no veremos una luz, aunque fuera pequeña? Esta luz que cubría el campamento de Israel alumbraba a todo el campamento, les daba luz a todos, los irradiaba. Esa misma luz, mis amados hermanos y hermanas, viene por la revelación, por los sentimientos y las experiencias espirituales que nos ayudan a acercarnos a Él, que nos indican el camino, que nos muestran nuestras posibilidades hacia Dios y que nos dan una luz eterna que nos conduce hacia su presencia. Ahora, hay algo particular y es que la nube se movía y entonces ellos sabían cuando tenían que mover el campamento porque la nube se movía. La nube se movía, ellos se movían. Es increíble ver cómo cuando Dios se mueve, nosotros deberíamos movernos. Cuando Dios habla, nosotros deberíamos escuchar. Cuando Dios manda, nosotros deberíamos obedecer. Ahora, interesante, la nube se detenía y ellos se detenían. Si Dios va delante de nosotros, nosotros podemos andar con Él. Nosotros podemos seguir su camino. Y ese camino está reflejado en las Escrituras, en las palabras de los profetas. Sí, esos profetas que tenemos actualmente. En las palabras de nuestros líderes locales, con imperfecciones tal vez, pero que nos quieren guiar de nuevo a la presencia de un Padre Celestial amoroso. A veces, mis amados hermanos y hermanas, parece que estamos en medio de la vida en oscuridad. Entonces, cuando eso pase en nuestra vida, podríamos pensar, ¿y entonces en dónde está esa luz que había en el pueblo de Israel antiguo? ¿Por qué a mí no me llega esa luz? A veces hay que desarrollar fe. Y en medio de la oscuridad, la respuesta es, sigue adelante. Eso nos lo han enseñado nuestros profetas. Y si seguimos adelante, desarrollando fe en Jesucristo, entonces su luz, tarde o temprano, alumbrará nuestro camino. Esto me parece maravilloso. Ahora, hay que ver, mis amados amigos, que este fue un recorrido que no es un recorrido de 1, 2 días, 3 días, una semana, un mes, tal vez un año. No, mis amados hermanos. Este es un recorrido que es de 40 años. 40 años en el desierto. Un largo tiempo de aflicción para cualquier persona. Tal vez algunos de nosotros hemos pasado por aflicciones momentáneas de un día, de una semana, de un año. Con contadas excepciones, algunos pasamos aflicciones de toda la vida. Estas personas pasaron por aflicciones en el desierto
40 años. También tenemos que ser misericordiosos y no tan severos a la hora de juzgarles, porque realmente ellos estaban siendo guiados por el Señor, pero no era una situación fácil la que vivían. Con esta entrada, con estos pequeños datos que hemos dado, con estas pequeñas cosas que hemos estudiado de otros capítulos, les quiero dar la bienvenida al salón de clases, al aula virtual de Ven Sígueme con Walter Posada, aquí en Central del Libro de Mormón. Ahora, después de esta introducción, entonces entremos de lleno a esos capítulos que nos sugiere el manual de Ven Sígueme. Y hablemos inicialmente del capítulo 11 y leamos unos versículos muy interesantes. Vamos a leer el versículo 1. Y luego vamos a leer el versículo 4 al 6 y el 10. Y vamos a continuar con una historia muy interesante. Una historia que es particular y a menudo decimos, pero ¿cómo murmuraba este pueblo? Recuerden, hermanos, fueron 40 años. Recuerden que nosotros muchas veces, pero más veces de las que nos imaginamos, a veces incluso sin darnos cuenta, murmuramos con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos. Miremos cómo se compara la historia de este pueblo, porque lo que el Señor quiere a través de esta historia o de estas historias es hacer conexiones con nosotros y que nosotros nos veamos reflejados en estas personas. Más que juzgarlas, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que nos juzguemos a nosotros mismos, nuestra propia rectitud, nuestra propia fe, y que nos midamos en relación a lo que Él espera de nosotros. En el versículo 1 del capítulo 4 de Números dice lo siguiente: y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y se enardeció su ira, y se encendió entre ellos fuego de Jehová, y consumió un extremo del campamento. Se consumió un extremo del campamento. Los murmuradores, las personas que se quejan demasiado, y los que se quejaron demasiado en ese pueblo y murmuraron contra Dios, fueron quemados, mis amados hermanos y hermanas. Qué bendición tenemos que nosotros hoy día somos muy apreciados por un Padre Celestial amoroso y por un Salvador. Pero con el pueblo de Israel el Señor era estricto, porque tenía que reprenderlos. Eran un pueblo de dura cerviz y tenía que reprenderlos. Ojalá que nosotros pudiéramos tomar estas historias, estos sentimientos, para no quejarnos tanto, porque podríamos padecer cosas terribles. Dios nos bendiga para que, al contrario de quejarnos, siempre agradezcamos. Aunque estemos en aflicción, tal vez el Señor espera que nosotros le agradezcamos. Y miren lo que sucede en el versículo 4 al 6, e incluso vamos a leer el versículo 10. Y el vulgo que había en medio de ellos tuvo un deseo voraz, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos y de los melones y de los puerros y de las cebollas y los ajos. Esto es increíble. Ellos estaban pidiendo cosas, mis amados hermanos y hermanas, que no podían tener en ese momento. ¿Han pensado por qué no podrían tenerlas en ese momento? Porque estaban en un desierto. El agua era muy poca. Y había muy poca, de hecho, de ese líquido preciado que da vida, que es el agua, para cocinar alimentos. Así que por eso el Señor les había proveído maná, y comían todos los días maná. Claro, si uno lo piensa, podría decir, bueno, todos los días comer arroz, o todos los días comer espaguetis, pastas, o todos los días comer pan. Tal vez podríamos quejarnos también nosotros, y tal vez podríamos decir, ¿quién nos diera a comer carne?
Era lo que ellos decían sin entender exactamente por qué el Señor estaba haciendo lo que hacía con ellos. Versículo 5, nos acordamos del pescado, pero más importante, mencionan a Egipto como una remembranza. ¿Recuerdan a la esposa de Lot? Cómo ella miraba hacia atrás, cómo ella miró hacia atrás. De la misma manera, ellos aquí están manifestando su deseo de volver al mundo, a ese mundo en el que eran esclavos. Pero bueno, allá comían pescado, allá comían pepinos, allá comían melones, puerros, cebollas y ajo. Y hay algo interesante que dicen aquí, que comían de todas esas cosas en Egipto de balde. O sea, como si eso no les costara, olvidándose en parte de no solo lo que habían padecido, sino de todo lo que Dios había hecho para poderlos sacar de esa tierra. A veces, mis amados hermanos y hermanas, el no recordar las cosas de Dios nos hace ser sumamente desagradecidos. Pero nuevamente, podemos pensar en el Israel antiguo y decir qué desagradecidos eran. Ahora, debiéramos pensar en nosotros. ¿Somos agradecidos con el Señor realmente por las cosas que nos da? Decía un buen amigo, a veces oramos y en nuestras oraciones pedimos muchísimo por las cosas pocas que nos faltan. Y agradecemos muy poco por las muchas cosas que tenemos. Aunque no era el caso de Israel, porque realmente este pueblo estaba en escasez, tenían solo maná y comían suficiente, pero no tenían ningún otro alimento. Muchas veces nosotros, que sí tenemos variedad de alimentos, nos quejamos, o variedad de bendiciones, nos quejamos, y Dios escucha nuestras quejas. Mis amados hermanos y hermanas, que podamos limpiar nuestro pensamiento, nuestros corazones, y ser agradecidos con un Dios que nos da todas las cosas. Miren el versículo 6, lo que ellos decían, y ahora nuestra alma se seca, pues nada más que maná ven nuestros ojos. En ese sentido, ellos tenían razón. Ellos solo comían maná. En nuestro sentido, ¿comemos solo de un alimento? ¿Recibimos solo una bendición? No, mis amados hermanos y hermanas. Pero aún así, nos quejamos muy a menudo de las cosas del Señor, lo cual no debe ser. Y ahora el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba, cada uno en su familia, y a la entrada de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Lloraban, se lamentaban. Había un lamento grande por esta situación. Ahora, el Señor dice, como parafraseando a nuestros abuelos, ¿no? Aquel que no quiere aprender algo se le da en doble porción. Y el Señor entonces le advierte a Moisés que va a castigar al pueblo, pero Moisés nuevamente en un tipo de razonamiento celestial con el Señor le dices, no hagas eso, no destruyas al pueblo, porque ¿qué dirán en Egipto y qué dirán otros pueblos que nos sacaste para matarnos en el desierto? Bendícenos y perdónanos. Entonces el Señor le dice a Moisés lo siguiente en el versículo 18, pero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Porque mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces, mis amados hermanos y hermanas, en los versículos siguientes vemos algo interesante. Moisés le pregunta al Señor, bueno, pero son muchísimos hombres, son muchísimas personas, ¿cómo le darás de comer a tantos? Y el Señor le aclara, ¿acaso no puedo yo hacer lo que quiera? Y entonces manda un viento, dice, y trae codornices. Y las personas cogen muchas codornices, y se llenan, hasta saciarse. Pero llega una peste con esas codornices también.
y entonces muchos mueren. Mis amados hermanos y hermanas, esta historia me hace recordar mucho a Lamán y Lemuel. En la historia de Nefi, tal vez en el capítulo 17 de Nefi, el versículo 2, 3 y 4 me llena de espiritualidad y de gozo y de fe al oír a Nefi decir que sus mujeres han padecido muchas cosas y que han tenido incluso que comer carne cruda, pero que el Señor los ha bendecido y sus mujeres se han hecho fuertes y han dado a luz aún en el desierto, dice Nefi. Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por lo tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Miremos la actitud de Nefi y miremos la actitud de Lamán y Lemuel. Miremos la actitud del antiguo Israel y miremos la actitud de nosotros. El Señor proporciona lo necesario mientras sus hijos permanecen en el desierto. ¿Qué cosas les ha proveído a ustedes el Señor durante toda su vida? En esos momentos de aflicción, ¿qué cosas el Señor les ha proveído que sean necesarias para su vida? Sería bueno, si pueden, que compartieran aquí abajo en esta clase qué cosas han recibido del Señor, porque todos de una u otra manera somos bendecidos por Él, si guardamos los mandamientos y permanecemos fieles a los convenios que hemos hecho con Él. Ahora, Nefi dice, y permanecimos por el espacio de muchos años, sí, 8 años en el desierto. Israel permaneció 40, Nefi y su familia 8 años. Pero qué interesante la actitud de Lamán y Lemuel. Sobre el mismo caso, miren lo que dicen en los versículos siguientes. Versículo 20, le dicen Lamán y Lemuel a Nefi: tú te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón. Sí, nos ha sacado de la tierra de Jerusalén, y hemos andado errantes por el desierto estos muchos años, 8 años, ¿no? Y nuestras mujeres han trabajado aún estando embarazadas, y han dado a luz hijos en el desierto, y han padecido todo menos la muerte. Y habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén que haber pasado por estas aflicciones. Antes de salir de Jerusalén. ¿Recuerdan qué decían los hijos de Moisés, el pueblo de Moisés? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Aquí Lamán y Lemuel están diciendo: ¿para qué nos sacaste de Jerusalén? Están diciendo a Leí y a su padre. Nosotros muchas veces también podríamos haber caído en el mismo comportamiento, en la misma conducta. ¿Para qué nos trajiste a esta iglesia? ¿Para qué nos hiciste conocer este evangelio si íbamos a sufrir? Como si el Señor en algún momento o en algún párrafo de su ley hubiese dicho: el que reciba este evangelio y el que haga convenio conmigo no sufrirá. Muy al contrario, lo que el Señor ha dicho es que cada uno debe llevar su cruz, pero que su yugo es fácil y que debemos confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Porque en el mundo Él sabe que nosotros tendremos aflicción y que podemos pasarla por medio del cumplimiento a sus mandamientos y por medio de la fe que nosotros tengamos en Él. ¿Qué cosas tan interesantes aprendemos de toda esta historia? Sobre todo para aplicarla a nuestras propias vidas. Mis amados hermanos, si estos conceptos, si estas historias, si estos textos no nos sirven para reflexionar sobre nosotros mismos, nada de esto tiene una aplicación personal. Y entonces, ¿para qué sería? Para que llenemos nuestros anaqueles, nuestras bibliotecas y digamos: ¿qué libros de texto tan buenos tengo? La Biblia, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios. ¡Wow! ¿Cómo hablan de Dios? No es solo para observarlos, es para deleitarnos en ellos y aplicarlos a nosotros para nuestro provecho e instrucción. Ahora, en este capítulo 11 de Números, también el Señor le dice a Moisés que salga con todos los ancianos para que Él les pueda hablar. Pero el Espíritu del Señor, o más bien, el Espíritu del Señor cae sobre todos estos hombres. Pero 2 hombres se quedan atrás en el campamento.
Y entonces comienzan a profetizar. Y es interesante ver cómo José, el hijo de Num, le dice a Moisés que está preocupado, que hay personas profetizando allá en el campamento. Y entonces Moisés le contesta de una manera muy singular, muy particular. A mí siempre me ha causado algo de gracia la respuesta con que Moisés le contesta a Josué sobre este aspecto. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselo. Josué estaba particularmente preocupado porque ellos estaban profetizando allá. Señor, impídales profetizar. Y Moisés le responde, o Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profeta, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y aquí hay un llamado particular, mis amados hermanos y hermanas, no a que nosotros literalmente nos erijamos como profetas para la iglesia, pero sí he aprendido un principio importante. Cada hombre y cada mujer digno en Israel literalmente viene a ser su propio profeta, viene a ser una semejanza del profeta del Señor para su propia vida. Hay muchas cosas que no vendrán por boca del profeta del Señor, sino que vendrán directamente del Señor por su espíritu a cada uno de nosotros. Cómo dirigir nuestra vida, qué decisiones tomar. Eso no significa que no necesitemos profetas, videntes y reveladores en la actualidad. Pero el Señor espera que en cierta medida nosotros seamos autosuficientes en nuestras propias situaciones espirituales y temporales en esta tierra. Y buscándole a Él encontremos ayuda directa, respuestas directas, que el Espíritu esté sobre nosotros y nosotros sepamos cómo comportarnos. Ahora, hay una manera de ofender, de criticar, de hablar mal contra los profetas. Al Señor le ofende que nosotros hablemos mal de sus siervos. Al Señor le molesta grandemente que sus hijos se rebelen contra los que Él ha llamado para que le sirvan como oráculos, como recipientes inspirados para manifestar su palabra a todo su pueblo. De esta historia de hablar contra el profeta aprendemos mucho. Aquel que habla contra los elegidos del Señor se secará, literalmente, mis amados hermanos y hermanas. Perderá vida en su cuerpo. El espíritu se alejará de él. Ojalá que nosotros, ninguno de nosotros, sea culpable de semejante ofensa, hablar contra los profetas del Señor. Ahora, alguien podría pensar, bueno, ¿y si hablamos entonces contra los líderes locales? Mis amados hermanos y hermanas, tal vez a los profetas los vemos lejos y a los líderes locales los vemos enfrente de nosotros, pero los unos representan al profeta y el profeta representa al Señor. Se espera de cada uno de nosotros que seamos fieles a nuestros convenios, que guardemos los mandamientos, que guardemos nuestra fe, que tengamos el Espíritu, y si así es, no hablaremos ni murmuraremos incluso hacia nuestros líderes locales. Evitaremos eso. Ahora, cuando alguien nos critique, que estemos en liderazgo y alguien nos critique, tal vez podemos aprender de esta historia cosas muy interesantes. En el versículo 3 de este capítulo 12 de Moisés, el Señor resalta la mansedumbre de Moisés. Cómo es un hombre manso y bueno y perfecto a los ojos de Dios. Pero ¿qué es ser manso? ¿Qué es tener mansedumbre? La guía de las Escrituras nos enseña lo siguiente, nos dice: véase también un corazón quebrantado, humildad, humilde, paciencia. Y habla de la persona que es mansa o que tiene mansedumbre como aquel que es temeroso a Dios, recto, humilde, presto para aprender y paciente al sufrir. Los mansos están dispuestos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, cuando veo todo esto recuerdo algo que me enseñó Martica hace muchos años, y es lo siguiente: la persona mansa es moldeable. La persona mansa se deja moldear por el Señor.
se deja formar por el Señor, muy contrario al orgulloso, porque el orgulloso siempre está lleno de soberbia y desprecia lo sencillo, lo humilde, lo hermoso. La persona que es mansa se acerca al Señor. La pregunta aquí sería, ¿por qué Dios desea que nosotros seamos mansos? Y nos coloca este ejemplo en esta historia de este varón, de este profeta, de Moisés. La mansedumbre, el ser manso, no es una cualidad solo de profetas. Todos podemos emularla. ¿Por qué Dios desea que seas manso, mi amado hermano? ¿Por qué Dios desea que seas mansa, mi amada hermana? La mansedumbre es una característica divina del carácter mismo del Salvador Jesucristo. Ahora pasamos al capítulo 13 y vemos cómo unos espías fueron mandados a recoger, o más bien, a traer pruebas de la tierra prometida. Estaban muy cerca y Moisés manda unos espías para que traigan muestras de esa tierra prometida, pero también para que la reconozcan. En el capítulo 13, estos hombres llegan y dan un reporte. Y algunos de ellos en su reporte son sumamente negativos. Es una tierra de gigantes, es una tierra peligrosa, somos como langostas delante de ellos, así nos ven, así los veíamos nosotros y así nos veían ellos. Es una actitud totalmente negativa. Están Caleb y Josué y ellos dicen, no, es una tierra que fluye leche y miel. Si Dios quiere, nosotros podemos ir. Pero entonces el pueblo murmura. Y empezando el capítulo 14 dice que las murmuraciones son muchas. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, al repetir otra vez esto de las murmuraciones, podemos otra vez volver a decir, pero ¿cómo murmuraba este pueblo? ¿Por qué hacían esto? La pregunta es, ¿murmuramos nosotros de la misma manera? Tal vez no está escrito cómo murmuramos, pero si se escribiera, tal vez podrían ser muchas más veces que las que este pueblo murmuraba contra el Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Otra vez la particularidad. El que murmura, el que se queja, generalmente está mirando hacia atrás, está pensando en un mundo que dejó, al cual quiere volver. Entonces Josué y Caleb hablan al pueblo y les dicen lo siguiente en el versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque son como pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló para apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los desheredaré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y otra vez Moisés, como profeta, como representando a Jesucristo, intercediendo por su pueblo, porque este pueblo finalmente se regocijaba en la murmuración, en la queja. Lloraba sin necesidad. Mis amados hermanos y hermanas, a veces hay muchas cosas que se ven muy grandes, obstáculos que se ven imposibles de salvar a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, a nuestras maneras. Yo personalmente testifico, y sé que muchos de ustedes se unen a mí en este testimonio. Con el Señor, ninguna cosa es imposible. Para Él no hay cosa imposible. ¿Hay cosa difícil para Dios? No, mis amados hermanos.
Aunque sea la montaña más grande, el obstáculo más grande, el gigante más grande que tengamos que vencer, el Señor nos puede ayudar. Si ponemos nuestra fe en Él y nos aseguramos de ser juiciosos en guardar sus mandamientos. Y ahora pasamos al capítulo 21 y nuevamente encontramos el mismo patrón de comportamiento y conducta del pueblo de Israel. Miren lo que dice el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Había quejas sobre el maná, ¿no? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo. Y murió mucha gente de Israel. Un castigo por la murmuración. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, siempre con mansedumbre, oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Antes de hacer unos paralelos y unas semejanzas con las enseñanzas del libro de Mormón sobre este tema, quiero recordar, mis amados hermanos y hermanas, la semejanza que hay con Moisés con el Salvador. Nuevamente, mansedumbre de carácter, orando y pidiendo por las debilidades del pueblo, clamando a Dios, al mismo Jesucristo, para que perdonara al pueblo. Mis amados hermanos y hermanas, nuestros profetas claman por nosotros. A pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades y de nuestras murmuraciones, claman para que el Señor nos perdone y para que la sangre expiatoria de Jesucristo nos permita verle a Él y mirarle como a la serpiente de bronce, ser sanos y vivir. Hablando sobre este tema, miren lo que nos enseña el libro de Mormón sobre el pueblo de Israel, que se puede también aplicar a nosotros. En el capítulo 17 de Primer Nefi, que era el capítulo que estábamos estudiando sobre la actitud de Nefi y de Lamán y Lemuel, en el versículo 41, hablando de Israel, dice lo siguiente: y los afligió en el desierto con su vara, porque endurecieron sus corazones aún como vosotros lo habéis hecho. La comparación entre los dos pueblos. Y el Señor los afligió a causa de sus iniquidades. Envió serpientes ardientes, voladoras entre ellos. Y cuando los mordieron, dispuso un medio para que sanaran. Y la tarea que tenían que cumplir era mirar. Y por causa de la sencillez de la manera, o por ser tan fácil, hubo muchos que perecieron. Mis amados hermanos y hermanas, de lo sencillo viene lo milagroso. Lo milagroso no se muestra ante nosotros y después se vuelve sencillo. No, es al contrario, el proceso es totalmente inverso. De las cosas pequeñas y sencillas proceden las grandes. Muchas veces no entendemos el Evangelio de Jesucristo porque lo queremos complicar, lo queremos hacer más complejo. Aprendí de mi buen amigo Rudy Palva, citando al Elder Uceda: el Señor es el amo, es el Señor de la simplicidad, y Satanás es el amo de la complejidad. Muchas veces nosotros tomamos las cosas de Dios a la ligera, porque parecen sumamente sencillas. En el manual de Ven Sígueme hay una historia interesante de cómo un obispo invitaba a todos los miembros de su barrio a que leyeran el libro de Mormón, a que ayunaran, a que hicieran la noche de hogar, a que pagaran un diezmo. Y había muchos hermanos que tal vez se enojaban un poco y decían: obispo, pero ¿qué tiene que ver eso con que yo esté afligido? ¿Qué tiene que ver eso? Hermanos y hermanas, si volvemos a lo sencillo, si hacemos lo sencillo, el Señor nos irá dando poco a poco la facultad de hacer lo que es más complejo. Pero al hacerlo sencillo, expresamos nuestra fe. Vamos a estudiar más adelante en el Antiguo Testamento la historia de Naamán. Un general sirio llega para bañarse
en el río Jordán y le parece poco el río Jordán, porque el profeta le dice, báñate 7 veces, métete 7 veces al río y tu carne será limpia como la de un niño. Él era leproso y a él le parecía que era muy, muy sencillo. Tal vez si un ángel se apareciera, tal vez si el Señor mandara que fuere limpio, sería milagroso, me merezco un milagro. ¿Por qué algo sencillo? Muchas veces, hermanos, lo sencillo es orar. Lo milagroso es recibir la respuesta a la oración. Muchas veces una madre se arrodilla para orar por su hijo que se ha alejado y lo milagroso es que su hijo regresa al evangelio y sirve una misión o cumple y guarda los convenios del Señor. No despreciemos lo sencillo, porque lo sencillo es lo que nos llevará a Dios y es lo que los profetas nos enseñan. Algunas personas se quejan en conferencias y dicen, creí que el profeta iba a decir algo importante, como si todo lo que hablara no hubiera sido importante. Hermanos, seamos humildes. Si el Señor nos hablara de lo que es misterioso, tal vez moriríamos delante de su presencia, pero nos lleva poco a poco para que comprendamos su evangelio y nos acerquemos a él. Yo testifico, mis amados hermanos y hermanas, que realmente, a veces en nuestra vida, se aparecen serpientes voladoras que nos muerden, que nos contaminan con su veneno, como un castigo a nuestra desobediencia. Y a veces también esas serpientes son producto de la vida misma, las aflicciones mismas que trae la vida, como parte de este estado probatorio. Pero testifico en unión de ustedes que Jesucristo vive, que Él nos ama, que es nuestro Señor, que está listo para que si le miramos, Él nos diga, como la luz en la noche al campamento de Israel, hacia dónde debemos ir. Mis amados hermanos y hermanas, les invito a que puedan pensar en familia. ¿Qué cosas ha hecho Dios por ustedes? Y que lo recuerden. Y que piensen en formas de recordar más a menudo y ser más gratos con el Señor. Para que el Señor les bendiga. Analícenlo en familia. Analicen en familia si son una familia murmuradora o que se está quejando, en lugar de ser una familia agradecida con el Señor. También piensen en qué cosas sencillas pueden hacer para adorar a Cristo, para centrar su vida en Cristo. Testifico de todas estas cosas. Testifico de nuestro Salvador Jesucristo. Él es nuestra nube que nos protege de día y nuestra luz que nos alumbra de noche. A quien miramos y por medio de quien todos nosotros, todos, sin excepción, podemos ser sanos y podemos ser salvos. Lo testifico en el nombre de Él, sí, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, hacer una oración al finalizar esta clase. Recuerden que sigue el Ven Sígueme Express con Liz. Les invito a que lo puedan ver y la puedan acompañar. Les invito también esta noche a nuestra charla dominical y a que puedan acompañarnos y puedan compartir esta lección con muchas personas. Les amo mucho. Feliz día de reposo y feliz semana. Recuerden, hoy, este día y esta semana son excelentes momentos para ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao.